Muy bien, y antes de entrar ya de plano a miembro superior, empecemos hablando un poco de la inervación del miembro superior. Y la inervación del miembro superior corre a cuenta del famoso plexo braquial, ¿correcto? El famoso plexo braquial. El plexo braquial se origina a nivel cervical, se origina a nivel del cuello, de las ramas anteriores, de los nervios raquídeos, como he puesto ahí, de C5 a T1, C5, C6, C7, C8 y T1. Son los nervios raquídeos que forman el plexo braquial, específicamente sus ramas anteriores, las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Bien, ¿cómo se va a formar el plexo braquial? Las ramas anteriores de estos nervios raquídeos, C5 y C6, van a formar el llamado tronco superior. Tronco superior. C7 va a formar el tronco medio. La rama anterior solamente de C7 forma el tronco medio. Y las ramas anteriores de C8 y T1 forman el tronco inferior. Facilísimo. Es como que tienes tus dedos de la mano, cinco raíces, las dos primeras forman el tronco superior, la del medio queda sola, forma el tronco medio y las dos inferiores forman el tronco inferior. Facilito. C5, C6, ramas anteriores, siempre insisto en eso, ramas anteriores de los nervios raquídeos C5, C6 forman tronco superior, la rama anterior de C7 forma tronco medio y las ramas anteriores de C8 y T1 forman el tronco inferior. ¿Ya? Luego, estos tres troncos, cada uno, como son tres troncos, cada uno se va a dividir en dos. Y a eso se llaman divisiones. División anterior y división posterior. El tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior hacen lo mismo. Los tres troncos, cada uno, se divide en dos divisiones, una división anterior y una división posterior. Por lo tanto, si son tres troncos y cada uno da dos divisiones, pues obviamente van a ser 6 divisiones, ¿no? ¿Verdad? Muy sencillo, 6 divisiones. Serán 3 divisiones anteriores y 3 divisiones posteriores. Muy bien. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio, van a formar el fascículo anterolateral. Fascículo o cordón, también se le llama así, cordón anterolateral. En algunos libros lo encuentran con ese nombre, fascículo o cordón anterolateral. Luego, la división anterior del tronco inferior se prolonga y forma el fascículo cordón anteromedial. ¿Correcto? ¿Por qué estos fascículos o estos cordones se llaman anterolateral y anteromedial? ¿Por qué antero? Porque se forman por divisiones anteriores. ¿Correcto? Mientras que las 3 divisiones posteriores se juntan y forman el fascículo o cordón posterior. Nada más. Y eso es el esqueleto del plexo braquial. Bastante simple. ¿Ok? Ahora hablemos de sus ramas periféricas. Empezamos hablando acá. Miren. De las raíces C5, C6, C7 directamente de los nervios raquídeos C5, C6, C7, sale este nervio. El llamado nervio torácico largo. Nervio torácico largo. O también llamado nervio del serrato mayor. Para que tengan idea, el serrato mayor es un músculo. ¿Correcto? Nervio del serrato mayor. Este nervio torácico largo o nervio del serrato mayor es un nervio motor, el cual inerva al músculo serrato mayor. ¿Correcto? La principal función de este músculo, la principal función del serrato mayor, el serrato mayor es un músculo que está pegado a la cara externa de las 9 primeras costillas, está pegado al tórax, está pegado a la cara externa de las 9 primeras costillas. Por lo tanto, la principal función del serrato mayor es participar en la inspiración, levantar las costillas y participar en la inspiración, en la inhalación de aire. ¿Correcto? Inspiratorio. Entonces, este nervio, por eso también a este nervio, algunos le llaman el nervio inspiratorio externo, tiene otros nombres, ¿correcto? Pero
yo me rijo estrictamente a la nómina internacional, a la norma formal, ¿correcto? Muy bien, cualquier otro le puede poner el nombre que se le ocurra, pero esto es lo que la nómina internacional sugiere. El nervio torácico largo, ¿correcto? O nervio del serrato mayor, su principal función es motora, actúa sobre los serratos mayores, los cuales son inspiratorios, ¿ok? Muy bien, perfecto. Luego tenemos, miren este nervio, que también nace directamente de la raíz C5, el nervio dorsal de la escápula. El nervio dorsal de la escápula, el cual también es un nervio motor también. Inerva 3 músculos. Inerva el músculo elevador de la escápula, inerva el músculo romboides menor y al músculo romboides mayor. O sea, inerva al elevador de la escápula y a los dos romboides. ¿Correcto? Ese es el nervio dorsal de la escápula, nada más. Luego aparece este nervio que nace del tronco superior del plexo braquial. El nervio supraescapular. Este sí es bastante importante en miembro superior. El nervio supraescapular, que también es un nervio motor. Inerva a 2 músculos nada más, al supraespinoso y al infraespinoso. Esa es su función. Inerva al supraespinoso y al infraespinoso, los cuales, para que tengan una idea, participan en la rotación externa del hombro. Son rotadores externos del hombro. Esa es su función normal. Si este nervio estuviera lesionado, estuviera afectado este nervio, entonces el hombro va a presentarse rotado para adentro. Incapacidad de poder rotar para afuera. ¿Me dejo entender? Ese es el nervio supraescapular. Luego tenemos otro nervio, el nervio subclavio, para el músculo subclavio, ese pequeño músculo que estaba debajo de la clavícula, nada más. Luego pasamos a los fascículos. Del fascículo anterolateral sale este nervio, el nervio pectoral lateral. El nervio pectoral lateral es un nervio motor también y solamente inerva al músculo pectoral mayor. Por eso se le conoce también como el nervio del pectoral mayor. Este nervio pectoral lateral, es un nervio motor que para lo único que sirve es para inervar al pectoral mayor. Específicamente inerva la porción superior nada más del pectoral mayor, pero inerva el pectoral mayor. Entonces, nervio pectoral lateral. Luego tenemos, miren, ve, las ramas terminales del fascículo anterolateral. Tenemos el nervio musculocutáneo, el famoso nervio musculocutáneo, y tenemos esta rama de acá, que es la rama lateral para el nervio mediano. Bien, hablemos acá, el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo se le puso este nombre porque fue el primer nervio que descubrieron que tenía, digamos, función mixta. Este es el primer nervio mixto que describo. Ya no es solamente motor, los anteriores que he mencionado eran motores porque inervan solamente músculos. El nervio musculocutáneo es un nervio mixto. Mixto significa que tiene función motora, inerva músculos, pero también tiene función sensitiva, inerva territorio de la piel, ¿correcto? Entonces, el nervio musculocutáneo, motor y sensitivo. Este nervio es motor en el brazo y sensitivo en el antebrazo. Es decir, en el brazo inerva solamente músculos. ¿Qué músculos inerva en el brazo? Inerva al bíceps braquial. Inerva el músculo bíceps braquial, inerva el músculo coracobraquial e inerva el músculo braquial. El nervio musculocutáneo es motor en el brazo, sensitivo en el antebrazo. Entonces, en el brazo solamente inerva músculos, 3 músculos, bíceps braquial, coracobraquial y músculo braquial, nada más. ¿Correcto? Son esos 3 músculos. Y en el antebrazo da sensibilidad de la cara anterolateral de la piel, anterolateral de la piel. Nada más, muy sencillo, eso es para todo lo que sirve. Bien, del nervio mediano voy a hablar un poquito más adelante. Luego pasamos acá, del fascículo anteromedial sale este nervio. Del fascículo anteromedial sale este nervio, el nervio pectoral medial, que igual que el pectoral lateral, también es un nervio motor, pero este nervio inerva a los 2
pectorales, tanto al pectoral menor como al pectoral mayor. ¿Correcto? Entonces, el pectoral lateral solamente inerva al pectoral mayor. En cambio, el pectoral medial inerva al pectoral menor y también al mayor. ¿Correcto? El nervio de los pectorales, el pectoral medial, motor. Luego tenemos estos dos nerviecitos que son sensitivos. Estos dos nervios son puramente sensitivos y del nombre te puedes dar cuenta. Nervio antebraquial cutáneo medial y braquial cutáneo medial. Antebraquial y braquial, porque uno inerva la piel del antebrazo y el otro inerva la piel del brazo. Antebraquial es referente a antebrazo y braquial referente al brazo, ¿verdad? Muy bien, sencillo. ¿Ok? Cara medial, ¿no? Cara medial o anteromedial. Muy bien. Luego tenemos este famoso nervio, el nervio cubital, o también conocido como nervio ulnar. Ulnar, nervio cubital o nervio ulnar. Este nervio cubital o nervio ulnar es conocido, su cliché, como el principal nervio motor de la mano. Ese es su cliché, ese es su eslogan, el principal nervio motor de la mano. Pero les explico, el nervio cubital es un nervio mixto, tiene función motora y función sensitiva. ¿Correcto? ¿Cuál es su función motora? El nervio cubital inerva en total 16 músculos y medio en el miembro superior. No, perdón, 16 músculos nada más. 16 músculos en el miembro superior. Nada más, 16 músculos en el miembro superior. Disculpen el error. ¿Correcto? 16 músculos en el miembro superior. ¿Por qué? Porque el nervio cubital inerva un músculo y medio en el antebrazo. En el antebrazo va a inervar un músculo y medio. ¿Por qué digo medio? Porque hay un músculo en el antebrazo, vamos a ver más adelante, hay un músculo en el antebrazo que tiene doble inervación, entonces medio músculo para cada nervio. Entonces, el nervio cubital inerva un músculo y medio en el antebrazo. Y en la mano inerva 14 músculos y medio. 14 músculos y medio. Para que tengan una idea panorámica, el nervio cubital inerva un músculo y medio de los 20 músculos que hay en el antebrazo. En el antebrazo hay 20 músculos. De los 20 músculos que hay en el antebrazo, el cubital inerva un músculo y medio nada más. Sin embargo, en la mano hay 19 músculos intrínsecos propios de la mano, y de esos 19 músculos intrínsecos de la mano, el cubital inerva a 14 músculos y medio. O sea, inerva la gran mayoría de músculos de la mano. De allí que los autores le han puesto de cliché el principal nervio motor de la mano. Es por la cantidad de músculos que inerva este nervio en la mano. ¿Correcto? Además, este nervio cubital también tiene función sensitiva. Da sensibilidad al último dedo y medio de la mano. La mitad interna del anular y todo el dedo meñique. Da sensibilidad. Muy bien, ese es el famoso nervio cubital. Ahora sí hablemos del famoso nervio mediano. Este nervio mediano está formado por una rama lateral que viene del fascículo anterolateral y una rama medial que viene del fascículo anteromedial. O sea, este nervio viene de los dos fascículos anteriores del plexo braquial. El nervio mediano contiene fibras de las 5 raíces originarias del plexo braquial. Contiene fibras de C5, C6, C7, C8 y T1. Este nervio mediano es un nervio mixto. ¿Correcto? Empezamos con su función motora. El nervio mediano inerva 6 músculos y medio en el antebrazo. 6 músculos y medio en el antebrazo. ¿Correcto? Y en la mano inerva 4 músculos y medio. Nada más. En la mano les dije en total hay 19 músculos intrínsecos propios de la mano. 19 músculos propios de la mano, intrínsecos de la mano. 19. 14 y medio estaban inervados por el nervio cubital.
y 4,5 por el nervio mediano. De allí que ahí tenemos la inervación de los músculos de la mano, cubital y mediano. Cubital, 14 músculos y medio, mediano, 4 músculos y medio. Por eso es que los autores dicen, el principal nervio motor de la mano es el nervio cubital. Perfecto, ese es desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de cantidad. Sin embargo, dentro de esos 4 músculos y medio que inerva el mediano, hay un músculo que es sumamente importante y lo que nos ha permitido diferenciarnos de otros primates. El famoso músculo que hace la pinza manual. Este movimiento, que se conoce como la pinza manual, es lo que nosotros conocemos como la oposición del pulgar. Oposición, esta capacidad del pulgar de oponerse a los demás dedos de la mano, esto se llama oposición del pulgar. Esto es exclusivo de nuestra especie, no lo hace otro primate. Con las patas anteriores o con las patas delanteras no lo hace. Somos la única especie que puede hacer esto con los dedos de nuestros miembros superiores. Este movimiento que nos ha diferenciado como especie se llama la oposición del pulgar. Y esto es gracias a un músculo. El músculo oponente del pulgar. Oponente del pulgar. Y ese está dentro de los 4 músculos y medio inervados por el nervio mediano. Si se paraliza el músculo oponente del pulgar, el paciente ha perdido más del 80% de las funciones de la mano. En parálisis del músculo oponente, el paciente ha perdido más del 75-80% de movimientos de la mano. Entonces pregunto, ¿cuál es el principal nervio motor de la mano? Dicen, por cantidad del cubital, sí, pero si yo lesiono al mediano y paralizo al oponente, chao mano. ¿Me dejo entender? O sea, desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de funcionalidad, de capacidad biomecánica de la aprehensión, es sin duda alguna el músculo oponente el más importante de la mano y sería el nervio mediano el más importante de la mano. Esto está para discutirlo entre los autores. ¿Correcto? Muy bien, pero ahí les dejo entonces la observación. ¿Correcto? Ese es el famoso nervio mediano. Pero el nervio mediano también tiene función sensitiva. Es el principal nervio sensitivo de la palma de la mano. Inerva 3 dedos y medio en la palma de la mano. Los 3 primeros dedos y medio, sensibilidad. Es el principal nervio sensitivo de la palma de la mano. ¿Correcto? Muy bien. Y por último, las ramas del fascículo posterior. Acá tenemos los famosos nervios subescapulares. Subescapulares, que son 3. Los 3 son motores, son nervios motores nada más. Subescapular superior, subescapular medio, subescapular inferior. ¿Correcto? El primero y el tercero, a ver, se los explico así mejor. El subescapular superior inerva solamente al músculo subescapular, nada más, al músculo subescapular. El subescapular medio es el único que no inerva al subescapular. El subescapular medio también es conocido como el nervio tóraco dorsal. También es conocido como el nervio tóraco dorsal. E inerva al músculo dorsal ancho, el nervio del dorsal ancho también se le dice. Nervio tóraco dorsal o nervio del dorsal ancho. Ese es el subescapular medio. Y el subescapular inferior inerva también al músculo subescapular, pero también inerva al músculo redondo mayor. Redondo mayor. ¿Quedó claro? Bien. Finalmente, el fascículo posterior da 2 ramas terminales. Uno, el famoso nervio axilar o nervio circunflejo y el famoso nervio radial, que los hemos ido viendo. El nervio axilar o circunflejo, rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial. El nervio axilar o circunflejo tiene el cliché, ¿se acuerdan? El eslogan, el cliché, de ser el nervio que rodea al cuello quirúrgico del húmero. El nervio que rodea el cuello quirúrgico del húmero. Ese es el nervio axilar o circunflejo. ¿Correcto? Por lo tanto, las fracturas del cuello quirúrgico del húmero lesionan a este nervio. ¿Y este nervio qué funciones tiene? Este es un nervio mixto. Un nervio mixto. Da sensibilidad a la piel de la región deltoidea, de la región del hombro. La piel de la región del hombro es el principal nervio sensitivo del hombro. Pero además inerva 2 músculos. El músculo deltoides,
el músculo deltoides y el músculo redondo menor. Están inervados por este nervio. Por lo tanto, en una fractura del cuello quirúrgico del húmero, va a haber alteración sensitiva de la piel del hombro y va a haber alteración, parálisis probablemente de los músculos deltoides y redondo menor. ¿Ok? Simple. El nervio radial, como ven ustedes, es la rama más gruesa, es el nervio más grueso de todo el plexo braquial, como lo pueden ver claramente. Es el nervio con mayor cantidad de fibras del plexo braquial, el nervio radial, ¿correcto? Muy bien, este nervio radial, ¿correcto? Igual que el nervio mediano, son los dos únicos nervios que contienen fibras de las 5 raíces originales del plexo braquial. Las dos únicas ramas del plexo braquial que contienen fibras de C5, C6, C7, C8 y T1 son estos dos nervios, el mediano y el radial. Y el radial tiene un cliché, se los dije hace un rato, es el nervio que pasa por el canal de torsión, que pasa pegado al tercio medio de la cara posterior del húmero. El nervio radial es un nervio mixto. Es el principal nervio sensitivo del miembro superior. Da sensibilidad a la cara posterior del brazo, del antebrazo y de los 3 primeros dedos y medio en el dorso de la mano. ¿Correcto? Muy bien. Y también inerva todos los músculos, sin excepción, a todos los músculos posteriores del miembro superior, del brazo y del antebrazo. A todos los músculos de la cara posterior, del brazo y del antebrazo, sin excepción. Ese es el famoso nervio radial. Por lo tanto, en una fractura del tercio medio de la diáfisis del húmero, se afecta el nervio radial y se paralizan todos los músculos posteriores del brazo y el antebrazo. Muy bien, nada más. Y eso es el famoso plexo braquial, entonces para que lo conozcan, dónde se originan estos nervios. Y bien, ahora sí empezamos ya la descripción de las regiones del miembro superior. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya lo que les he dicho, pues ya esto es de nivel escolar, ¿no? Se origina en qué raíces, está formado por 3 troncos, 6 divisiones, 3 fascículos o cordones y sus ramas periféricas. Esto para que se ubiquen, las raíces, ¿no? Las raíces y los troncos se encuentran a nivel del cuello, están aquí, ¿ven? A nivel del cuello. Las divisiones, las 6 divisiones, están detrás de la clavícula. Y los fascículos o cordones están en la axila, en la fosa axilar, ¿correcto? Y de ahí ya se distribuyen las ramas periféricas, ¿ven?